Exacto, justamente lo que todos hacemos es nos ponemos a dieta y aparte del déficit calórico hacemos una restricción calórica muy importante por un corto tiempo, porque muchas veces esa restricción calórica no se puede sostener. ¿Pero por qué no se puede sostener? Porque tenemos una vida social y la vida social nos lleva de etapas, nos lleva a salir, y muchas veces no podemos estar diciéndole todo el tiempo a ese cerebro esto no podés comer. Nuestros pensamientos son nuestras creencias limitantes. No voy a ser capaz de sostenerlo, o voy a una fiesta, entonces si voy a esa fiesta no voy a ser capaz de decir que no quiero toda la comida que me dan. Y en realidad el no soy capaz es mi propia creencia limitante. Entonces si yo quiero bajar de peso, tengo que priorizarme. Y tengo que seguir esa planificación que me dio mi guía, mi coach, mi médico, lo que sea, y necesito asistencia para eso. Porque ¿qué pasa? Lo abandono, lo dejo, me frustro. Y la frustración es tan grande que a mí me pasa hoy como médico que viene gente muy frustrada a la consulta. Y hay algo que es mágico del ejercicio, que ojalá todos los que lo practican lo sientan, que al principio no sentimos esas endorfinas cerebrales donde nos permiten sentirnos con placer o sentir ese chute de dopamina que al fin y al cabo me lo da el azúcar, el alcohol, el cigarrillo, las fiestas, me dan ese chute de dopamina, pero también me lo da el ejercicio. Entonces sería la manera natural o la polipíldora, como dicen muchos de los profesionales con los que trabajo, que me da muchísimos más beneficios a la hora no solo de perder peso, sino de sentirme bien. El pato de Harvard, y por la ciudad que vivimos y en el país que vivimos, es 50% de frutas y verduras. Un 25% de cereales y un 25% de proteínas vegetales o animales, huevo, carne, pollo, pescado, pero que ese es el plato de Harvard. Lo primero que hago cuando el paciente viene a consulta es hacerlo consciente de lo que come. Eso sería como herramientas tan importantes como el mindfulness o la meditación. El fármaco para dormir me va a paliar el síntoma, pero el cuerpo sigue hablando. Entonces cuando el cuerpo sigue hablando, ¿quién le habla? La mente. La mente te está pidiendo que prestes atención a ese síntoma. Cristina. Cristina Petrati. Cristina Petrati, por fin aquí. Tal cual. Porque placer. habíamos hecho ya un intento, pero no se pudo. En esta ocasión sí. La primera pregunta es, ¿qué te motivó a escribir tu libro, ¿no? El bestseller, este libro Sí. que tengo aquí? ¿Qué te motivó? Sí, bueno, yo llevo casi 20 años, 20 y pico años de médico de familia, y mi especialidad en un inicio era urgencias, emergencias. Yo veía que la gente que no se cuidaba o que tenía mucho sobrepeso y obesidad, lo que hoy ya sabemos que es una enfermedad crónica, la obesidad, se moría antes o tenía muchísimas enfermedades colaterales o comorbilidades que le llaman, y que la gente se moría antes. Lo cual uno cuando recién se recibe de médico le quiere salvar vidas, cree que va a salvar vidas y que es lo único instrumento en esta vida que ayuda o tiene herramientas para hacerlo. Entonces uno de los motivos que más me inspiró fue empezar a escribir un libro sobre mi experiencia. Porque yo no era visible en España. Yo ya había llegado a España, llegué hace 6 años y todas mis pacientes y demás estaban en Argentina. Entonces una manera de que me conocieran y mi experiencia o mi background como nutricionista y coach era justamente escribir un libro y mostrar quién era. Dejar de ser invisible y empezar a ser visible. Y una manera dentro de mi ámbito científico muy habitual es escribir un libro para ser autoridad o referente en esto que yo me especialicé, que es la obesidad. Quise crear esta herramienta, que era el libro, pero no solamente como una guía o una estrategia nutricional, sino para cambiar hábitos, que creo yo que es lo más importante, cambiar hábitos para cambiar pensamientos, para cambiar creencias, para que las personas reconectaran consigo mismo. Creo que esto es la pata fundamental para la pérdida de peso, la reconexión con nosotros mismos. Y eso tiene que ver con mucho trabajo personal o desarrollo personal. Pues totalmente de acuerdo, porque yo sé lo que es perder peso con dieta y sé lo que es perder peso con hábitos, y lo que tiene mejor resultado siempre va a ser perder peso con hábitos. Exacto, la diferencia está en el tiempo. Hacerla a largo plazo no es solo dieta.
hacerla a largo plazo es dieta, gestión emocional y ejercicio. Que eso, bueno, pues se indica claramente en tu libro. Exactamente, por eso pierde peso es un engagement, pero en realidad transforma lo que piensas y sientes para cambiar lo que comes. Porque muchas personas están a dieta y no consiguen resultados estables. Exacto, justamente lo que todos hacemos es nos ponemos a dieta y aparte del déficit calórico hacemos una restricción calórica muy importante por un corto tiempo, porque muchas veces esa restricción calórica no se puede sostener. ¿Pero por qué no se puede sostener? Porque tenemos una vida social y la vida social nos lleva de etapas, nos lleva a salir, y muchas veces no podemos estar diciéndole todo el tiempo a ese cerebro esto no podés comer. Que es el momento de hacer un equilibrio en nuestra vida y corregir estas dietas restrictivas y intentar hacer un déficit calórico, pero acompañarlo de una gestión emocional para que ese no sea un no por ahora y poder llevarlo a largo plazo lo mismo que una actividad física o ejercicio físico. A ver, todo lo que tiene que ver con efectos yo-yo es porque molecularmente ese adipocito que es nuestra célula grasa se vació. ¿Y por qué se vuelve a llenar? Porque volvemos a los hábitos anteriores, porque volvemos a comer azúcares, grasas, no hacemos ejercicio, nos ponemos sedentarios, siempre postergamos porque nuestra vida siempre fue sedentaria, entonces volvemos al hábito del sedentarismo o empezamos a cambiar esos hábitos que teníamos, que éramos muy tóxicos, por esos hábitos saludables. Y claro, es que los pensamientos en realidad... ¿Cómo influyen a la hora de plantearse a dieta? Muy extenso en el libro porque hablo de creencias limitantes. Nuestros pensamientos son nuestras creencias limitantes. No voy a ser capaz de sostenerlo o voy a una fiesta, entonces si voy a esa fiesta no voy a ser capaz de decir que no quiero toda la comida que me dan. Y en realidad el no soy capaz es mi propia creencia limitante. Quizás es mucho mejor ponerlo en un grupo de amigos y decirle, mire chicos, hoy no tomo cerveza, o tomo 0,0, o tomo agua con gas, porque me estoy cuidando. Porque al fin y al cabo también tiene que ver con el autocuidado y priorizarse. ¿Y ese primer paso que hay que dar para transformar la mente antes de ponerte a dieta? Ese primer paso tiene que ver justamente con lo que hablamos recién, las creencias que tenemos que normalmente cuando viene el paciente a consulta yo empiezo a generar un listado de esa persona y preguntarle cuáles son los primeros hábitos que quiere modificar, porque ya se vio, ya aceptó que tiene que hacerlo, entonces empieza a escribirlo en un diario emocional y empieza a trabajar sobre esas creencias, que en las primeras semanas se observa cuáles son las cosas que ella misma sabe que no tiene que hacer y cómo podemos hacer para cambiarlas. A veces es tiempo, el tiempo es proceso y para transcurrir ese proceso necesitamos como guías o como coach que nos lleven a asistirnos en ese cambio de hábito. Entonces tú sí que propones, más que trazar una dieta, trazar una especie de hoja de ruta, ¿no? Exactamente. ¿En qué consistiría esa hoja de ruta? Exacto. Por mi experiencia personal también, creo que las hojas de ruta nos ayudan a organizar y planificar. ¿Cuáles son los hábitos de los 10 que tenés que cambiar con los cuales vamos a empezar? ¿Cuántos vamos a repetir por semana? ¿Cuánto ejercicio de fuerza o actividad aeróbica vas a hacer esa semana o te toca? Pero planificar de tal manera que lo tome como un trabajo. Ese trabajo, con el tiempo repetitivo, termina siendo una disciplina y esa disciplina se transforma en un hábito. Que cuando ese hábito es sostenido en el tiempo, ya es parte de nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida. Y aunque sea muy obvio, por la afirmación que acabas de hacer, ¿qué errores son los que te impiden mantener ese peso a largo plazo? Los errores más comunes es que nuestra mente es todo o nada. No voy a esa fiesta si no como la torta de chocolate que mi amigo siempre me hace. O no voy a reunirme con esos amigos si no tomo la cerveza como hacen ellos. Claro, y eso me decían recientemente una amiga que, bueno, ¿cómo voy a salir de cañas y no voy a tomar las tapas? Exacto. Tenemos esto, el todo o nada. Inclusive, ¿cómo voy a dejar la comida en el plato si la gente en África se muere de hambre? A ver, el todo o nada es justamente tener claro que quiero cumplir con el objetivo que me propuse, que es bajar de peso. Entonces, si yo quiero bajar de peso, tengo que priorizarme. Y tengo que seguir esa planificación que me dio mi guía, mi coach, mi médico, lo que sea, y necesito asistencia para eso.
Porque ¿qué pasa? Lo abandono, lo dejo, me frustro. Y la frustración es tan grande que a mí me pasa hoy como médico que viene gente muy frustrada a la consulta, porque intentó millones de dietas, simplemente dieta. Y al fin y al cabo es una persona con muchas frustraciones, con mucha falta de autovaloración, con muy baja autoestima. Y a veces no es hacerlo perfecto. A veces es, como dice mi amiga psicóloga, abrazar la imperfección para lograr el objetivo. Así es. Y cómo de importante, además que nos dijeron que mencionásemos a una compañera tuya de aquí, que es argentina también. Sí. Ahora es el momento, Cristina, ahora es el momento. Sí. ¿Cómo de importante es el ejercicio en todo esto? El ejercicio físico en esto es un órgano endocrino. El músculo esquelético es un órgano endocrino que segrega hormonas. Estas hormonas son encargadas de generarnos mioquinas. Estas mioquinas nos ayudan en la inmunidad, en tener menos apetito, en regular el equilibrio entre la grelina y que son hormonas que nos piden, que nos dan saciedad. También ayudan en lo más importante, que es la producción de insulina o regular la sensibilización de la insulina. Y cuando nosotros estamos en un mundo donde se comen muchas grasas, muchos ultraprocesados, muchos azúcares, la actividad física regula este electrocardiograma, como digo yo, o subidas y bajadas de azúcar en el cuerpo. También el estrés. ¿Quién no vive con estrés hoy en día? Lo cual el ejercicio físico ayuda a reducir el estrés y también se encarga de regularlo junto con la hormona que es el cortisol. Claro, que el cortisol afecta a todos los niveles. Y hay algo que es mágico del ejercicio, que ojalá todos los que lo practican lo sientan, que al principio no sentimos esas endorfinas cerebrales donde nos permiten sentirnos con placer o sentir ese chute de dopamina, que al fin y al cabo me lo da el azúcar, el alcohol, el cigarrillo, las fiestas, me dan ese chute de dopamina, pero también me lo da el ejercicio. Entonces sería la manera natural o la polipíldora, como dicen muchos de los profesionales con los que trabajo, que me da muchísimos más beneficios a la hora no solo de perder peso, sino de sentirme bien. Hoy está demostrado que es una herramienta casi tan importante como la meditación para hacerme consciente y para evitar la depresión. Y Cristina, ¿y qué alimentos tenemos que priorizar para mantener la salud y ese estado de no pérdida de peso, inicialmente sí pérdida de peso, pero luego mantenimiento? Exacto. Yo creo que lo importante acá, que hablan todos los nutricionistas, es el plato de Harvard. El plato de Harvard, y por la ciudad que vivimos y en el país que vivimos, es 50% de frutas y verduras, un 25% de cereales y un 25% de proteínas vegetales o animales, huevo, carne, pollo, pescado, pero que ese es el plato de Harvard. El plato de Harvard es el plato más equilibrado y saludable, que claro, vivimos en un lugar que es privilegiado, que es el Mediterráneo, y que el Mediterráneo como tal, la dieta mediterránea es top de cardio saludables. O sea que si no consumimos carne, pollo, pescados, por la facilidad de acceso y de aceite de oliva, estamos en el país donde los aceites es más extra virgen. No hay grasas. Y grasas las hay de las buenas, que también hay que consumir dentro de este porcentaje. Entonces un plato saludable y equilibrado es el plato de Harvard, que lo encuentran y lo googlean en todos lados, 50% de frutas y verduras, que son 5 piezas de frutas y verduras al día. Muy fácil de lograr. ¿Y vale licuado en batidora? No vale lo mismo, claro. Normalmente ya empezamos el colegio y mamá, me quiero tomar un zumo de naranja. Y en realidad el zumo lleva mucho volumen de frutas y verduras y rompemos las uniones que son nutritivas para nosotros. Entonces es mejor la pieza de fruta o de verdura. Ojo que cuando hablamos de fruta y verdura hablamos del tomate, tan popular en España, lo cual el tomate es una fruta también. Entonces es fácil de llegar a 2 piezas de fruta al día. Una naranja, una pera, un kiwi, ahora que estamos en invierno, y complementar con un tomate. El tomate puede ser parte de nuestra comida junto con una proteína. Entonces, total. Los huevos, que si hay alguien que no es ni vegano ni vegetariano, que eso tendrá que verlo con su nutricionista para planificarlo, el huevo es otro alimento con muchísimas vitaminas, zinc, magnesio, selenio, muchas vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento, desde un niño hasta un adulto. Fenomenal. ¿Y qué hábitos recomiendas para evitar el sabotaje emocional? Porque sí. El sabotaje emocional yo creo que es
lo peor, ¿no? Es lo que más... Sí. Sí. Lo que más hace que volvamos otra vez a la casilla de partida. Sí, sí. Yo creo que lo primero que hago cuando el paciente viene a consulta es hacerlo consciente de lo que come. Eso sería como herramientas tan importantes como el mindfulness o la meditación. Serte consciente, aunque sea 5 o 6 minutos al día. De vivir el presente, intentar vivir el presente. Qué importante es que tengamos presente siempre el presente y no vivamos acelerados, porque en cuanto vamos acelerados nos comemos todo, nos comemos las emociones. Por eso creo que lo más importante es cómo frenar el apetito. Hay enfermedades como la obesidad que te comes todo. Entonces hay fármacos que inhiben este hambre y te producen saciedad. ¿Qué haces cuando le das ese fármaco? Aprovechás con un diario emocional a trabajar su hambre emocional, porque ya no hay hambre física, que es importante porque entonces todas las personas que están con obesidad no es porque comen y se mueven más van a bajar de peso, no, tienen hambre emocional. Entonces lo que tenemos que tratar es su base, su estructura, cambiar hábitos ayudándonos a cambiar su hambre emocional. Y claro, se complementa con esta pregunta, pero para que quede evidente cómo afecta el estrés a todo este proceso. O sea, si estamos recomendando que el vivir el presente, hacer mindfulness es lo recomendado, el estrés no tiene que ser nada bueno, ¿verdad? Exactamente, podemos tener estrés de acuerdo a cómo lo gestiona cada uno por cualquier cosa en la vida. Porque uno se estresa porque un colectivo le llegó tarde, o se estresa porque tiene 150 empleados a cargo y realmente ninguno cumple con su función. Entonces creo que para todos los extractos de la vida, el estrés es un aumento de la hormona que es el cortisol, y ese cortisol la generamos y genera en el cuerpo un desequilibrio metabólico. Entonces, empezando a hablar de eso, ese equilibrio metabólico lleva a un desequilibrio emocional. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Yo creo que hay 3 herramientas importantes. Aparte de la meditación y el mindfulness, que es estar presente, es la actividad física. La actividad física es la única píldora natural que me permite bajar mi nivel de estrés, porque hay liberación de neurotransmisores de la felicidad, oxitocina, endorfinas, eso baja mi nivel de estrés. Entonces, cuando a mí me dicen no, pero inclusive mejora mi sueño, porque si yo no estoy estresado, no llevo pensamientos a la cama y no estoy dándole vuelta hasta las 3 de la mañana, que genera estrés más estrés, porque quiero dormirme y no puedo. Entonces, este estrés yo creo que lo mejoramos con el ejercicio, con la meditación y un buen descanso. Cuando yo puedo reparar esas 3 estructuras a nivel mental, puedo luego seguir acompañándolo con mi estructura emocional. ¿Qué es importante de esto? Identificar también con un diario emocional cuáles son las emociones. Si yo sé que me voy a dormir con ira, ¿sí?, no voy a poder descansar. Pero si yo dejo anotado en mi diario emocional que tengo que empezar a trabajar mi ira, cuáles son los recursos emocionales que cuento para trabajar mi ira, probablemente pueda descansar. Que nos pasa a todos. O sea, por mínimo que sea. Entonces, ¿cómo transformar y hacer positivo toda esa gestión emocional para poder gestionar mis emociones, para poder gestionar mi estrés? Y qué importante es mantener los pensamientos a raya. Son nuestras creencias limitantes. Y dime. Y te iba a hacer una pregunta, es bastante obvio, pero hay veces que lo olvidamos, porque la salud, además que he visto más de un reel que representa esto, además que lo representan con una mesa, ¿no? Imagínate que la salud es una mesa, te voy a hacer la pregunta casi respondiéndola, y encima de la mesa pones la familia, el amor, los amigos, venga, la dieta, los hábitos. Venga, vamos a poner cosas encima de la mesa, aunque sean cosas positivas, la paz mental. Sí. Vale, pero tienes ahí la salud en la mesa. Como a la mesa le falle una pata, Exacto. ya todo lo demás que hemos puesto encima, que hemos construido, ¿qué ocurre con ello? Se desvanece. ¿Y por qué no somos conscientes de lo importante que es la salud? ¿Y por qué no ponemos el foco en eso? Por ejemplo, no puedo dormir. Sí. No puedo dormir y me tomo algo para dormir. Exacto. Pero no es suficiente. Sí, exacto. El fármaco para dormir me va a paliar el síntoma, pero el cuerpo sigue hablando. Entonces, cuando el cuerpo sigue hablando, ¿quién le habla? La mente. La mente te está pidiendo que prestes atención a ese síntoma. Entonces, esto es muy holístico, muy integrativo, pero muy pocos médicos
nos encargamos de buscar cuál es tu síntoma, de dónde viene tu síntoma. Entonces, lo más importante y significado es asumir la responsabilidad. Si yo tengo la responsabilidad sobre mi salud, voy a tener directamente impacto sobre mi bienestar. El construir la responsabilidad también es un proceso. Es un proceso, primero hacerme consciente, primero aceptar, como yo digo. Si hay aceptación de la enfermedad con la que estoy pasando o no, o el problema que tengo, la emoción que tengo, la acepto y la trabajo. Hay una persona que a mí me encanta siempre citar, que es que cuando resisto, persisto, y cuando acepto, lo transformo. Entonces ese es el primer paso para cualquier estrato de la vida, para cualquier, ya sea para gestionar una emoción, o para aceptar una enfermedad, o para aceptar una cura, o para sanar. Creo que la aceptación es todo. Cuando aceptamos también perdonamos. Y cuando perdonamos también nos autoperdonamos y no nos castigamos por lo que nos pasó ayer. Porque ya hoy estoy tomando una conducta diferente para hacer un cambio. Entonces, creo que lo más importante, y no pasar a través de la frustración como me pasa a mí, que todo esto lo empecé a desarrollar porque empecé a sentir que las personas estábamos frustradas. Porque habían pasado por miles de lugares, buscando miles de opciones, y no hacerse responsable de que tenía que tener una planificación, cumplir con determinada alimentación saludable, aprender a gestionar sus emociones y por último hacer ejercicio. Cuando entendió que todo eso era su responsabilidad y no del otro, y no lo pongo afuera, empieza a cambiar. Fíjate que mi coach, sin darse cuenta, me llevó a este camino. Claro, su intención no era que yo adelgazase. Claro. Su intención era ayudarme con mi mente. Totalmente. Y con mis hábitos. Pero eso hacemos todos los coaches. Buscamos el objetivo de la otra persona. Claro. Que me encanta porque bueno, y tú de hecho podrías hacer perfectamente las consultas online. Estoy totalmente convencido de que no te hace falta únicamente una clínica física. Las consultas online perfectamente las puedes hacer porque todo esto va mucho más allá y el punto de vista holístico que pones en todo esto es lo que realmente me apasiona, porque no se trata de una... Yo he ido a endocrinos porque siempre he estado, bueno, pues un poquito rellenito desde pequeño, ¿vale? Era de los que llegaba al final cuando hacíamos el test de Cooper. Sí. Sí. Y he pasado por unos cuantos endocrinos, dietistas, claro. Y siempre me ha ocurrido lo mismo, es que si no se aborda desde un punto de vista holístico, que para mí esa palabra ha sido el descubrimiento de la década, de esta década, no tenemos a nadie. Abordamos un pequeño problema, exacto. Pero ocurre lo mismo que hablábamos antes. Es como dijiste con la pastillita de pardo y la pastillita para dormir. ¿Y el síntoma? Claro. A ver, no es por nada, pero hoy estamos en un problema de salud con respecto al endocrino o cualquier otro profesional de la salud, porque lo que les falta es tiempo. ¿Cuál es mi diferencia con ellos? Es que puedo dedicarle tiempo. Es el tiempo que te dedica el coach a vos. Porque si no, las consultas son tan escuetas que nunca terminás haciendo una historia clínica exhaustiva, y ese es el problema. Por eso termina siendo más efectivo. Porque lo que necesitamos es tiempo para escuchar al otro, ni siquiera hablar. Si yo escucho, yo sé cuál es el problema. Y si yo sé cuál es el problema, te puedo dar la solución. Si yo no escucho, no se escucha la persona y va a llevar muchos años que empiece a hablar de su peso. De hecho, hay una estadística que dice que las personas con sobrepeso y obesidad, a partir de los 8 años de padecerlo, que ya se enfermaron sus órganos, empiezan a hablar de lo que les pasa. Que es, vamos a traducirlo en el coach, empiezan a asumir la responsabilidad. Qué interesante. Sí. Y vamos a hablar, porque te iba a hacer una pregunta, pero ya está respondida. Vamos a hablar de la inflamación. Me importa mucho que nos indiques cómo poderla atajar, lo importante, porque muchas veces cuando estamos en sobrepeso, realmente hay un problema de inflamación. Aparte de haber un problema de grasa, de obesidad, hay también anexo un problema de inflamación. Totalmente. De hecho, hay muchas personas que están ahí, que no están en sobrepeso o no están en un estado, son prácticamente... Sí, pero que los lleva a eso. Al fin y al cabo, ese es el comienzo.
que si no se frena, Ajá. el adipocito, que es la célula grasa, empieza a multiplicar, replicar y se hace hiperplásica, como lo hace la célula del cáncer. Entonces eso... Perplásica. reproducción en forma descontrolada. Vale. De eso. Entonces, claro, empezamos a juntar mucho más tejido graso y excesivo en todo el cuerpo. De hecho, rodea órganos. De ahí la grasa visceral, que es la que produce desorden a nivel metabólico. Produce pancreatitis, diabetes, enfermedades, hipertensión arterial, apnea del sueño. O sea, no es que el adipocito es el tejido graso tóxico que llega al organismo. Entonces, ¿qué pasaría si este desorden metabólico, con un montón de alteraciones moleculares para hacerlo más fácil, produce inflamación? Entonces, ¿cuál es el antiinflamatorio natural que no nos llevaría antes, que estamos en un sobrepeso y no nos llevaría el fármaco? Es el ejercicio físico. Como hablamos antes, el productor y el músculo esquelético, que es un órgano endocrino, produce interleuquina 6, que es molecularmente aquel desinflamatorio natural. Entonces, ¿cuál es el huevo o la gallina? ¿Qué es el ejercicio o hacer dieta? Yo diría que las 3 patas: actividad física, ejercicio físico y gestión emocional. Si logramos esa tríada, que es lo que yo propongo en mi método, que lo patenté en Madrid ya hace 6 años, que estaba hablando de esta gestión emocional mucho antes de lo que se hablaba en España inclusive, porque en Latinoamérica somos más emocionales, somos más pasionales. Y vamos a hacer psicoanálisis de los 6 años. No, pero está Claro. muy bien porque gracias a ello tenéis un punto de vista más holístico, Claro. y más generalista. Exacto, quizás que porque todo eso, la falta de recursos a veces, como yo digo, nos llevó, y la falta de educación nos llevó a autoeducarnos y a hacernos responsables, y los que somos profesionales a leer más sobre el tema, a entender más al paciente, dedicarle más espacio. Yo creo que la necesidad también, además de lo que acabas de describir, te hace observar más, darte cuenta más de qué otras cosas ocurren a tu alrededor, ¿no? Como me decía Pericles, un entrevistado también que tuve delante de mí, que es un sabio, es mirar 360, ¿no? Esa mirada 360 te da esa mirada holística. Exactamente, esto de escuchar, observar, ser observador, ¿no? Es cierto. ¿Y Sí. qué alimentos para evitar la inflamación, por nombrar los peores? O Los peores alimentos son todos los ultraprocesados, los que tienen azúcares añadidos en exceso, que si en realidad yo me pongo a mirar qué serían los ultraprocesados, son aquellos que tienen más de 3 elementos básicos en un etiquetado. Por ejemplo, el pan de molde o pan de Bimbo, uy, dije marca, bueno, no importa. No pasa nada. Bueno, pero porque es el que era de mi infancia. Tiene en su etiquetado un montón de E, que si lo vemos son los adictivos. ¿Para qué? Para que se puedan mantener en góndola. O una pizza que vas a comprar congelada no es la misma que te haces vos con una masa en harina. O sea que no está mal la pizza, que está bien para comerla en su medida y en su... Pero el tema es que ese tomate tiene conserva, ese tomate tiene azúcar, ese tomate tiene más sal. O sea, cuando vos veas que una etiqueta tiene más de 5 elementos, ahí estamos en un problema. Y cuando esos elementos dicen sal y azúcar, y ya te está dando la pauta de que no es muy bueno para el organismo. Pues te iba a preguntar qué debemos hacer para hacer una compra inteligente en el supermercado, pero casi que sí. Habría que irse más al mercado. Yo creo en que vez de me iría ¿no? al supermercado con el plato de Harvard en la mano y diría, bueno, a ver, carne, pollo, pescado, verduras, frutas, esto va a ser la base de mi heladera. De hecho, esto es algo que nosotros hacemos como coach nutricional, es ir a la casa del paciente cuando... Wow. Entonces abrimos la heladera antes de hacer una entrevista y ya sabemos cómo es la compra. Y en base a la compra empezamos a dialogar. Porque es el primer hábito que tenemos que cambiar. Así que muy inteligente tu pregunta, es cómo es la compra. La compra es frutas y verduras, carne, pollo y pescado. Sí, porque si hacen mal la compra... Está en casa. Claro. Está al alcance de la mano. Ya lo hemos hecho mal. Exactamente. Ya empezamos la casa por el... Exactamente, porque realmente somos padres y los que hacemos la compra, no van los niños. Entonces los niños comen lo que le dan los padres. Y los padres, ay, pero el niño come chocolate, pero si compraste chocolate.
Si el niño no lo tiene, el niño no lo va a comprar. Entonces es, dale más fruta. No, pero la fruta no le gusta. ¿Y de quién depende si le gusta o no le gusta? Cuando un niño nace o cualquiera de nosotros nacemos, lo primero que hacemos es amamantamos. Y no nos preguntan si nos gusta la leche. ¿Sabes por qué nos gusta la leche? Porque tiene 7% de azúcar. Y es la droga del siglo. Claro. De todos los siglos. Aparte, vamos a hablar, el 7% más todo lo de vitaminas y minerales que tiene. Ajá. Pero ahí empezamos a desarrollar nuestra palatabilidad. Y no sabemos lo que es el salado. No nos dan jamón serrano cuando nacemos. Claro. Te voy a preguntar algo que tiene que ver con la educación, ¿vale? Con la educación, porque estamos hablando de que fuera del sistema es un proyecto, es una comunidad educativa, es un proyecto en el que son tan importantes los hábitos, ¿vale? Son tan importantes los hábitos como el papel que juega la educación hoy en día en nuestro país. ¿Tú consideras, Cristina, que alguna asignatura, igual que yo considero que el desarrollo personal debería de ser una asignatura desde primaria, totalmente, que estamos hablando de salud mental, saber curarnos, saber sanarnos, lo importante que es controlar nuestros pensamientos para nuestra salud física y mantener nuestra línea, ¿vale? Ya no línea que parece que es más por la parte del diseño, la estética, no, por la parte saludable de la salud. Exacto. ¿Cómo de importante ves tú que se incluyera una asignatura relacionada con nutrición y con alimentación? Sí, yo creo que no importa la cultura ni en el lugar que vivas, pero creo que porque los hábitos alimentarios vienen desde el momento que amamantamos, como te dije. De ahí nos crían con determinados hábitos en base a nuestra cultura. Vos no tenés el mismo desayuno que tuve yo. Entonces, si uno quiere tener mayor información sobre el etiquetado que estuvimos hablando recién, de cuán malos son los alimentos, creo que lo importante es nosotros leerlos en libros, que hay miles. Hay bibliografía en todos lados y no dejarnos guiar como me pasa hoy, que vienen a consultas muchísimos adolescentes con sobrepeso y obesidad, donde están guiados por un influencer, donde ni siquiera es alguien que estudió nutrición o que puso, como yo digo, se puso en la silla 10 años de su vida para tener información de todo, no solo del alimento, sino lo importante que era la alimentación saludable, engranada con el ejercicio físico, engranada con la gestión emocional. Claro. Pero yo opino que si hay una educación secundaria obligatoria, si hay una educación secundaria obligatoria y tenemos que elegir de todo lo que hay en el mundo, es decir, no vamos a incluir medicina en esa educación secundaria obligatoria, incluiríamos como mucho primeros auxilios. Exacto. Pero la nutrición es básico. La nutrición es que es básico. No vamos a dar una carrera de nutrición, para eso existe una formación, tanto en formación profesional como a nivel de carrera universitaria. Pero sí a nivel de hábitos, porque es que nos comemos los anuncios, nos meten los productos con más de 5 elementos por los ojos en los supermercados, con la publicidad totalmente permitido, porque tienen que vender. Totalmente. Pero en realidad deberíamos de saber que eso hay que comerlo con mesura. Mis hijos han estado comiendo galletas y yo he estado comiendo galletas toda la vida y mi madre me las ha dado pues con todo el amor de su alma. Capaz que si las hacía eran más saludables que si las compraba. Claro. Ojo con eso, porque tanto vos como yo comimos alimentos con grasa y azúcar. Primero, las harinas no son iguales. Hoy cuando vas a comprar una harina integral, antes eran 100% integral, ahora son 80, 70%. Entonces también depende con qué productos hacemos o con qué ingredientes. Entonces, creo que a nosotros nos educaron, pero mira, la diferencia es nos movíamos. Vos ibas en patinete, ibas en bicicleta, ibas corriendo. En la pausa de tu colegio hacía lo que llamaban HIIT, que es intermitentes. Los chicos de hoy no lo hacen. Antes jugábamos con un palo, como en el anuncio, ¿no? ¿Quién no se subió a un techo? Yo hacía parkour cuando era chica. Pero sí. No existía el término, pero hacía parkour. Exacto. Y veo y digo, claro, tenía otro movimiento. Y eso también es importante, lo que comemos y cómo nos movemos. Y quizás teníamos un desgaste que no lo tienen hoy.
no había tanto Glucosa. glucamato monosódico, ¿cómo se llama? ¿Sí? Es un nombre súper raro que lo tienen casi todas las chucherías, ¿no? Exacto, que te deja pegado o adicto. Eso es lo que tienen los ingredientes o los agregados, que dejan como una especie de adicción para que lo sigas comiendo. Pero igual, cualquier chute de azúcar que te produzca una golosina hace un pico de azúcar y esa cantidad es lo que te deja con ganas de seguir comiendo. Es algo químico. Ya. La dopamina es química. Y hablando de esa Sí. dopamina química, Sí. ¿cómo evitamos esos momentos de recaída? ¿Vale? Porque Lo mismo. si ya estamos llevando una alimentación saludable, sabemos qué tenemos que comer y qué no, Sí. pero aún así tenemos esos momentos Sí. de recaída, Sí. ¿cómo hacemos? Mira, la recaída tiene que ver con el fracaso. Porque cuando yo me equivoqué un día, corrijo y vuelvo para atrás y no pasa nada. No porque recaigo o volví, me comí todo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Me comí todo en la fiesta. Me comí el postre, la pizza, tomé cerveza, tomé alcohol, todo lo hice. Fui el rey de los excesos. No pasa nada. Ese día. Pero no por eso voy a deconstruir todo lo que hice antes. Entonces tengo que tener muy consciente, muy claro qué fue ese hambre emocional que me llevó a ponerme todo eso. ¿Qué quise anestesiar? ¿Cuál era la emoción? Si la alegría la puedo vivir sin todo eso. Y ser inteligente y no hablarte mal en el sentido de me equivoqué, Exacto. soy humano. Soy humano. Y errar, tenemos todos. Pero tengo la capacidad y la responsabilidad, Ahí está. porque me quiero, porque me amo, Tal cual. de coger de nuevo las riendas Exacto. y mañana, o en este momento que lo estoy pensando, retomar aquello que sé que es saludable, Exacto. aquello que es bueno para mí, Exactamente. Siempre. aquello que me ha dicho Cristina. Claro, es que es eso justamente. Esa es la recaída. Vuelvo a hablar con mi coach nutricional o con la persona con la cual yo deposité mi confianza, porque también eso es importante, ¿no? Yo algo que hago mucho es practico deporte o ejercicio, porque también sé que la persona que me viene a consultar es como hace algo, prescribe algo que esa persona no hace. Para mí es muy coherente eso. Eso es muy importante. Y hoy yo me encontré con mucha incoherencia en el sistema sanitario. Cuando ¿Sí? íbamos al médico, cuando era yo pequeñito, ibas al médico y veías al médico fumando en la consulta. ¿Con qué autoridad te iba a decir, sabes qué? Tiene cáncer de pulmón, no puede dejar de fumar? Ese es el punto. Y de hecho hay un estudio científico que se hizo en Harvard que dice que los médicos que prescribimos ejercicio es porque lo hacemos y prescribimos más ejercicio de que no lo hace. Cuando vas al traumatólogo y te dice, tiene una lesión, tiene que quedarse quieto, ¿por qué le dice que tiene que quedarse sedentario? Yo entiendo que si va a ir a cirugía no se puede mover, pero de la cintura para arriba tiene que seguir haciendo cosas. Te boicoteas tú mismo muchas veces, ¿no? Yo tengo una lesión en el hombro y el ritmo de ejercicio físico ha bajado. Claro. Porque te auto-boicoteas. Exactamente. Pero digo, pero vamos a ver, Ángel, ¿y esas sentadillas te duele algo de cintura para abajo? ¿Te duele algo en el otro brazo? Claro. Vamos, dale. Exactamente. Claro. Yo creo que tiene que ver porque inclusive te va a servir como antiinflamatorio, como lo que hablamos, bajar el estrés, el nivel de cortisol. O sea, va a otro nivel. Cuando podemos entender eso, porque fisiológicamente conocemos cómo es el sistema, es bienestar. Y también algo que añadiría yo, que además en la entrevista de Nacho Dean, que la tuve hace poquito, lo mencionó, y que muchas veces lo olvidamos, es el contacto con el medio ambiente. Qué importante es comer sano y comer respetando el medio ambiente. Totalmente. Es decir, cuando nosotros compramos, hacemos esa compra en el supermercado, si la hacemos de una manera consciente, Totalmente. sabiendo que estamos respetando el medio ambiente con aquello que compramos, yo creo que esa sensación de lo estoy haciendo bien, pero lo estoy haciendo bien para mí, lo estoy haciendo bien para el resto, porque al estar yo bien voy a poder estar mejor para los demás también, y lo estoy haciendo bien para el mundo. Totalmente. Esto que hablas vos es cuidarse uno para cuidar a los demás. Qué importante es el autocuidado, la autocompasión, el autovalor, la autoestima, el auto todo, porque eso todo
es lo que nos da la significación en algo puntual, como puede ser lo que me contás, hacer una compra inteligente para cuidar un planeta. Pero el cuidado siempre empieza por uno. Si yo tengo muy consciente mi cuidado, voy a poder saber cuidar el otro, el tiempo, el respeto, los valores. Lo importante que es el aleteo, el pequeño aleteo de mariposa que podemos provocar cada uno, ¿no? Totalmente. Desde lo chiquitito que somos, desde ese pequeño granito de los miles de millones de personas que hay. Tal cual. Pero imagínate si todo el mundo empieza a tomar conciencia, ¿no? En vez de comprar a lo loco. Mira, este feedback que me estás diciendo es lo que yo veo todo el tiempo en consulta con mis pacientes. Justamente es hasta dónde llega mi mensaje. Y lo que estamos haciendo hoy, acá y ahora. ¿Qué queremos lograr? Que la educación cambie. Que ya no sirve más que cada uno esté en su mundo en forma individualizada, sino que el mensaje sea en red. Somos una red para todos los niveles. Entonces, qué importante llevar este mensaje de la educación. ¿En qué nos tenemos que educar? Cada uno, para después aportar algo bueno a la sociedad. Claro, y me reitero en la afirmación que he hecho antes. Es que considero que es un tema tan importante, que afecta a tantas cosas, incluido a nuestro planeta, que pienso que es algo que debería de incluirse en la educación secundaria. Totalmente. Pero desde primaria, no secundaria, desde primaria. De hecho, sí, bueno, yo porque hago salud, pero para mí lo más importante es tener salud. Pero para tener salud hay que tener lo que hablamos, muy mucho desarrollo personal, muy buena educación en hábitos alimentarios, aprender a autogestionarnos el estrés, o sea, y al fin y al cabo todo tiene relación con todo. Y claro, y esto es así porque hay personas que no tienen una cultura, por el motivo que sea, Sí. no tienen una cultura suficiente como para poder educar a sus hijos con esa coherencia y con esa conciencia. Entonces, por eso mismo, igual que hay personas que no podemos enseñarles a nuestros hijos ya llegado a un nivel, ¿no? No Claro. todo el mundo tiene por qué saber hacer integrales y derivadas, Claro. pero lo importante es que son, hoy en día con la inteligencia artificial menos, para alguien que estudia aeronáutica, ¿no? O alguien que estudia navales, ¿no? Claro. Qué importante es para alguien que estudie matemáticas exactas esas derivadas y esas integrales. Y los padres no tenemos por qué saber hacerlas. Por eso digo, y me reitero, que a la educación le falta un gran componente y llevamos demasiados años con las mismas, ¿no? Totalmente. Con las mismas asignaturas. Y el mundo va cambiando, y el mundo concepto va cambiando. Y las necesidades van cambiando, los alimentos van cambiando. Exacto. Es lo que tú has dicho antes, Cristina. Los alimentos que comemos hoy no son los alimentos sanos que comíamos Como antes. nosotros no, o sea, nosotros podíamos alimentarnos a galleta porque tenían un cuarto de azúcar que la que tienen hoy, un cuarto de harina de lo que tienen hoy. Entonces, y no tenían agregados, porque no estaban en góndola, los hacía el tiempo de nuestra madre o nuestra abuela. Eso es, y ya no solamente eso, sino que antes no existía el componente que existe ahora tan brutal de la publicidad, que por mucho que exista determinada ética, ya estamos viendo Tal cual. que por mucha ética que le pongan y por mucho empeño que le pongan en multinacionales, que están provocando indirectamente, vamos a decirlo así, y con todo el cariño del mundo, obesidad, inflamación en seres humanos y, bueno, pues están consiguiendo que la sociedad no sea tan buena como podría ser. Exacto, y por eso mismo hay que estar muy atento, muy consciente y muy responsable. Claro, si tomáramos conciencia, probablemente esas multinacionales se podrían hacer otras cosas. Exactamente, Porque son muy inteligentes. Sí, nos van a pillar por otro lado. Claro, no, Sí. son muy inteligentes. Sí. El aceite de palma. Claro. Cuando ha empezado a salir publicidad del aceite de palma, ¿qué ocurrió? No. Claro, lo empezamos a retirar. Si lo pueden hacer, si lo saben hacer, lo único que es más cómodo hacerlo es la comodidad del ser humano. Totalmente. El pequeño aleteo de mariposa y bueno, el papel que tú haces con tus pacientes deberías hacerlo online. Sí, sí, sí. Deberían de escucharte miles de personas cada año. Sí. Yo estoy dispuesto a ayudarte en todo lo que pueda para que eso ocurra. Porque sí, porque yo lo considero algo importante, muy importante. O sea, la nutrición es que es un pilar tan importante como el deporte, es tan importante como la salud mental. No, de hecho, yo creo que no puedes tener salud mental si no tienes una buena nutrición. Sí, claro, somos lo que comemos. Ya lo habían dicho. El tema es cómo, como decís vos,
¿Por dónde empezar? Colegios, instituciones, ayuntamientos, o sea, a todo nivel. ¿Sí? Es como decís vos, tiene más llegada el neuromarketing con la industria para lo que no se debería comer que lo sano y saludable, como hacer ejercicio. Recién ahora está tomando la gente conciencia de la actividad física, poniendo gimnasios públicos, yo veo acá los ayuntamientos colocando para hacer fuerza, para que los abuelos de tercera edad, como es donde vivo, que es 72.000 pacientes adultos, entonces recién ahora se está tomando conciencia de la importancia de la actividad física como un hábito más importante que la alimentación. Y hablando de hábitos, porque ya está claro tu opinión, está clara nuestra opinión común en cuanto a la alimentación en la sociedad, ¿vale? Y la cultura, lo hemos dejado manifiestamente claro, pero ¿qué hábitos son los más habituales, qué hábitos negativos o qué pensamientos negativos son los más habituales y cómo se pueden contrarrestar para conseguir mantener una buena alimentación? Son dos cosas importantes acá. Primero, que estamos llenos de las dietas restrictivas. Esto no se come, ¿no? Pero no desde el mal hábito. Entonces, lo que más generamos es una mala relación con la comida. Cuando estoy a dieta, esto no se come esto, no se come el chocolate, no se come los chuches, no se come... No, en realidad es lo que hablábamos antes, hay que armar un plato con lo que sí se come. Generar una buena relación con la comida. Pero esa cosa restrictiva a nuestro cerebro, decirle que no le gusta. Es ahí donde vamos a ir y esperar el viernes para irnos de tapa con mis amigos y comernos todo. Entonces lo primero que gestionar es eso. Y lo segundo es generar esto que yo habitualmente hago, que es un diario emocional, donde ponemos las emociones que nos llevan a comer. ¿Cuántas veces por día abrimos la nevera? ¿Qué tenemos dentro de esa nevera y de qué nos agarra compulsión por comer? ¿Del kilo de naranjas? No. Nos agarra por ese postre que trajo un amigo o por la latita de cerveza que la dejé ahí y que dije, qué bueno que sería. Lo asociamos con placer. Al fin y al cabo estamos buscando ese estado de dopamina que nos lleva a consumir compulsivamente para eso, para lo inmediato. Y no puedo dejar esta pregunta sin hacer. Eres masterclass en Fuera del Sistema, vas a estar dentro del bloque 1 de hábitos, conoces el programa. ¿Por qué recomendarías Fuera del Sistema a quien nos esté viendo? ¿Por qué recomendarías este programa de formación, que en principio es una comunidad educativa, pero lo que se está viendo, lo que está viendo el mundo, además que ya estamos en pleno lanzamiento, ¿por qué recomendarías Fuera del Sistema? Primero porque sería algo que yo haría. Es algo que me encantaría para la educación de mis hijas hoy, algo que siempre busqué, porque creo que los pilares fundamentales son el desarrollo personal, la inteligencia artificial, la salud y la nutrición, antes que, como hablamos, las derivadas o tener el hipermáster en matemática por el tiempo que tardo en resolver una coordenada. Entonces creo yo que es lo que todos desde que nos estamos armando la personalidad a los 8 años necesitamos para formar nuestro cerebrito. La importancia de educar en la sostenibilidad, en lo que hablamos de que yo tampoco tuve esa educación, a pesar de que tuve otras quizás en hábitos saludables y que quise ayudar a las personas porque me di cuenta que por ahí venía. Entonces creo que recomendaría al 100% personas que están intentando, yo no digo sacar lo que está, sino sumar y hacer una red a lo que ya está. Claro, haciendo los anuncios que estamos ahora en pleno lanzamiento, y además ayer en el directo con Catalina Hoffman, lo decíamos, es que es prácticamente para todo el mundo. No enseñamos a leer y a escribir, claro, ¿vale? Porque eso ya tiene que venir de serie. Tampoco enseñamos a manejar el ratón y el teclado, ya tiene que venir de serie. Pero todo lo demás, es decir, desde el bloque del desarrollo personal, como tú has dicho, el bloque de la comunicación, lo importante que es la comunicación con la inteligencia artificial como modelo conversacional y la marca personal, ¿no? Lo que es el bloque del desarrollo profesional. El desarrollo profesional está muy bien que me enseñes una formación, que me enseñes nutrición,
pero luego enséñame también a encontrar un puesto de trabajo de manera adecuada, o enséñame a emprender de una manera adecuada sin incertidumbre, bajando la incertidumbre o con la menor inversión posible, porque yo no soy millonario cuando me pongo a invertir, o la mayoría de personas no somos millonarias cuando nos ponemos a invertir o a emprender. Entonces, qué importante es eso y qué importante es ese manejo de las habilidades digitales. Totalmente. Para poder amplificar todo lo anterior. A quien quiera salir de su clínica, quien quiera salir de su pequeña estudio o su pequeño espacio de fisioterapeuta, cualquier negocio tradicional, casi cualquier negocio tradicional, hoy en día, casi cualquier negocio tradicional se puede llevar al mercado online. Totalmente. No puedes ofrecer todos los servicios, pero podrás ofrecer gran parte de los servicios que tú ofreces para una inmensa mayoría en una determinada forma. Y qué importante es poderse mover ahí. Totalmente. Creo que es lo que decís vos, es la escuela del emprendimiento, ¿no? De poder valerte por tus propios medios con una educación que ya viene desde chiquito. Yo creo que es el despegue al éxito, sí, como persona y como ser humano. Qué bonito, qué bonito. Pues yo creo que por mí, yo me he quedado más que satisfecho con esta entrevista. He aprendido un montón de ti, he aprendido un montón de lo importante que es una buena alimentación. Además que a mí siempre me decía mi madre y mi padre, pues yo he engullido, ¿vale? Yo he engullido. Y hay que comer para vivir, no vivir para comer, ¿no? Tal cual. Claro, Sí. yo te digo que engullía. Y qué importante es la alimentación, qué importante es esos 3 pilares que hemos hablado, que hemos comentado, tanto la salud mental, saberla cultivar, las emociones, los pensamientos, Totalmente. la salud física, que gran parte de la salud física se basa en lo que ingerimos, porque Eso somos solo, lo que comemos. exacto. ¿No? La salud es lo que nos va a llevar a cumplir nuestros sueños. Si no tenemos salud, no vamos a poder llegar donde queremos, por lo menos desde desde hacer un viaje, de soñar con estar con la persona que quiero caminando por la montaña, o sea, al fin y al cabo es una limitante. Y qué importante, a mí me pareció súper importante tener una doctora dentro del programa, porque considero precisamente que la alimentación, y que se hable de alimentación también en esa masterclass, aparte de hábitos, que es fundamental, porque hay que saber comprar, hay que saber mantener un hábito. Exactamente. Porque si me puedo enseñar a comprar una vez, me puedo enseñar a comer una vez, pero luego cómo mantenemos ese hábito, ¿no? Entonces esa habilidad en ti... Se entrena. Claro, esa habilidad en ti me pareció fascinante, mucho más que meter a un médico endocrino, Claro. ¿vale? Y que explique la teoría de los alimentos y qué tenemos que comer y por qué, ¿no? Claro. Entonces, tu profesión, cuando te conocí, de verdad me llamó un montón la atención, me llamó un montón la atención tu libro, porque era lo que yo inconscientemente había puesto en práctica en mí, sin un montón de detalles que luego he descubierto, ¿vale? Que me han ayudado aún más para interiorizar todo y poderlo llevar, pues eso, de una mejor forma, ¿no? Y por eso, bueno, pues te hice esa proposición indecente aquel día Gracias, en el que nos Ángel. conocimos. Gracias, Así porque que... para mí fue un placer ser vista, ¿no? Desde ese lugar. Y no desde, como decís vos, del escritorio del endocrino, que al fin y al cabo tengo las herramientas y recursos para hacerlo, pero que tiene que ver más con la mirada integral del ser humano. La mirada holística, como has dicho antes. Exacto. Me encanta. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti.